Hola y bienvenidos. Esta noche no vamos a repasar la historia típica de fechas aburridas o batallas interminables. Number. Hoy entramos en un mundo raro, curioso, a veces gracioso y otras veces escalofriante. El mundo de los emperadores excéntricos. Porque sí, hubo emperadores sabios, hubo emperadores valientes y hubo emperadores que cambiaron el rumbo de la humanidad. Pero también hubo emperadores que hacían cosas que hoy nos harían pensar, ¿en serio? ¿Ese tipo gobernaba un imperio? Y la respuesta es sí. Y gracias a esas rarezas, tenemos historias increíbles que contar. Cuando piensas en un emperador, seguramente imaginas a alguien solemne. Túnica elegante, corona brillante, mirada seria, sentado en un trono enorme como si supiera todos los secretos del universo. Y sí, algunos fueron así, pero otros... bueno, otros se parecían más a un niño con demasiado poder en las manos. Caprichosos, paranoicos, teatrales o simplemente rarísimos. ¿Por qué se vuelven excéntricos los emperadores? Para entender a estos personajes, tenemos que preguntarnos, ¿qué hace que un emperador empiece a comportarse de maneras tan extrañas? ¿Es el poder? ¿La soledad? ¿El miedo? ¿O simplemente estaban un poco locos desde el principio? Primero, está el poder absoluto. Imagina por un momento que puedes ordenar lo que sea y todos tienen que obedecer. Nadie te dice, oye, eso es una mala idea. Tú dices, quiero un palacio cubierto de oro, y al día siguiente ya están martillando. Dices, quiero que mi caballo tenga un título político, y ¡boom!, tu caballo es senador. Cuando nadie puede frenarte, incluso las ideas más locas parecen razonables. Es como darle una varita mágica a un niño en una juguetería. Después está el aislamiento. Ser emperador no era como ser un influencer con millones de seguidores y comentarios positivos. Era vivir rodeado de murallas, guardias y cortesanos que se inclinaban demasiado o conspiraban a tus espaldas. ¿Amigos de verdad? Pocos. ¿Confianza? Casi ninguna. Con esa vida, no es raro que algunos se obsesionaran con rituales, costumbres raras o pasatiempos extraños. Luego, tenemos el miedo. Imagina despertar cada día sabiendo que hay gente que quiere envenenarte, apuñalarte o quitarte el trono. Algunos emperadores no dormían 2 noches seguidas en la misma habitación. Otros construían pasajes secretos en sus palacios. Hubo quienes se rodeaban de guardias vestidos de negro que sembraban terror solo para que el emperador se sintiera un poquito más seguro. Con tanto miedo, las rarezas se convierten en rutina. Y por último, está la obsesión. Cuando combinas poder, aislamiento y miedo, aparecen fijaciones extrañas. Algunos emperadores se obsesionaron con la inmortalidad, otros con el arte, otros con los juegos de gladiadores, y unos cuantos hasta con los animales. Y claro, cuando tu obsesión se convierte en ley, toda la sociedad tiene que aguantar tu manía. Un adelanto de lo que veremos. Para que te hagas una idea, vamos a dar un pequeño vistazo a los protagonistas de esta historia. Está Calígula, el emperador romano que, según dicen, nombró a su caballo senador. Y no era una broma de TikTok de la época. Lo hizo porque podía. Luego tenemos a Nerón, que según la leyenda tocaba música mientras Roma ardía en llamas. Tal vez no fue exactamente así, pero la imagen quedó grabada para siempre. El emperador artista con pésimo sentido del momento. Después conoceremos a Cómodo, que decidió que él era básicamente Hércules en persona. Y como buen Hércules de su propia mente, se metía en la arena del Coliseo para luchar como gladiador y, sorpresa, siempre ganaba.
Y no podemos olvidar a Heliogábalo, un adolescente que llegó a ser emperador y revolucionó Roma con rituales religiosos extravagantes, vestidos brillantes, maquillaje y costumbres que escandalizaron hasta a los más tolerantes. Pero no solo hablaremos de Roma. También viajaremos a China para conocer a Qin Shi Huang, el emperador obsesionado con la vida eterna que, irónicamente, terminó envenenándose con pociones de mercurio. O a Francia, para hablar de Carlos VI, el rey que creía que estaba hecho de cristal y vivía con miedo de romperse en pedazos. Y hasta daremos un salto a San Francisco en el siglo XIX, donde un hombre común se autoproclamó emperador Norton I de los Estados Unidos. No tenía ejército ni poder real, pero los ciudadanos lo aceptaron como personaje entrañable. Una rareza adorable entre tantas rarezas trágicas. El impacto real de estas rarezas. Lo divertido de estas historias es que no se quedaron solo en anécdotas. Las rarezas de los emperadores afectaron la vida real de millones de personas. Un capricho podía significar impuestos nuevos, guerras absurdas o fiestas tan caras que vaciaban la tesorería. El miedo de un emperador podía llenar ciudades de guardias y sospechas, y la obsesión de otro podía cambiar la arquitectura, la religión o incluso la manera en que la gente entendía el mundo. Por eso, estudiar a estos gobernantes no es solo reír. Por eso, estudiar a estos gobernantes no es solo reírnos de lo raro que eran. Es entender cómo la personalidad de una sola persona, cuando tiene poder absoluto, puede cambiar la historia. Cerrar los ojos y viajar. Así que esta noche, mientras te acomodas en la cama, piensa en esto. ¿Qué harías si fueras emperador? ¿Construirías un palacio de chocolate? ¿Nombrarías a tu perro ministro? ¿O pasarías todo el día mirando Netflix sin que nadie te critique? Eso es lo que tenían los emperadores. Poder para convertir cualquier capricho en realidad. Y de ahí salen las historias más divertidas, extrañas y a veces aterradoras de la historia. Lo que vamos a hacer en este viaje es pasear por los pasillos del pasado, como si estuviéramos en una galería llena de retratos. Pero en lugar de rostros solemnes, vamos a ver emperadores que parecen estar a punto de contarnos su último disparate. Unos nos harán reír, otros nos harán pensar, y unos cuantos nos pondrán la piel de gallina. Así que ponte cómodo, sube la manta y prepárate. Vamos a entrar en un mundo donde la extravagancia fue ley, donde la paranoia se disfrazó de ritual y donde la obsesión se convirtió en destino. Bienvenidos al mundo del poder peculiar. Nuestra primera parada, Roma. Y allí nos espera un joven emperador que hará que toda esta introducción tenga sentido. Su nombre, Calígula. Capítulo 2. Calígula, el romano loco. Bien, ya que hemos abierto la puerta al mundo de los emperadores raros, arranquemos con uno de los más famosos, Calígula. Su nombre real era Cayo Julio César Augusto Germánico. Largo, ¿no? Mejor digámosle Calígula, que es más rápido y fácil. Y créeme, su vida fue tan loca que no hace falta añadir más complicaciones al nombre. Calígula se convirtió en emperador de Roma en el año 37 después de Cristo. C. Después de la muerte de su bisabuelo Tiberio. Roma esperaba a un joven prometedor, alguien que asegurara estabilidad, prosperidad y paz. Y al principio todo pintaba bien. El pueblo lo adoraba, los senadores lo aplaudían y la corte respiraba tranquila. Durante los primeros meses incluso se comportó como un gobernante sabio y justo. Pero después, digamos que las cosas se torcieron. Y vaya de qué manera. Según los cronistas antiguos,
Calígula enfermó gravemente poco después de asumir el poder. Tal vez una fiebre, tal vez un problema cerebral. Nadie lo sabe con certeza. Pero después de esa enfermedad, su carácter cambió radicalmente. Pasó de ser el joven dorado a convertirse en un gobernante excéntrico, cruel y a veces directamente absurdo. Uno de sus episodios más célebres tiene que ver con su caballo favorito, Incitatus. Calígula no solo lo cuidaba como a un hijo, también le dio lujos dignos de un príncipe: establo de mármol, mantas de púrpura, comida en vajillas de oro y hasta una casa propia con sirvientes. Algunos dicen que lo nombró senador. ¿Era un chiste cruel para humillar al Senado? ¿Un gesto de poder absoluto? ¿O simplemente estaba convencido de que su caballo era mejor político que muchos humanos? Los historiadores aún debaten, pero la anécdota sigue viva porque, seamos sinceros, es tan ridícula como inolvidable. Y esa fue solo la punta del iceberg. Calígula organizaba banquetes de lujo que parecían concursos de extravagancia, salas cubiertas de oro, fuentes de vino en lugar de agua, músicos y bailarines actuando toda la noche. A veces, invitaba a nobles para luego burlarse de ellos en público. En otras ocasiones, ordenaba cosas completamente absurdas, como declarar la guerra al mar. Sí, al mar. En una ocasión, mandó a sus soldados recoger conchas en la playa como botín de guerra. Imagina ser un legionario y tener que volver a casa explicando que tu campaña militar consistió en llenar una bolsa de caracoles. Claro, junto con la extravagancia venía la crueldad. Calígula era impredecible. Podía ser encantador un minuto y sanguinario al siguiente. Ordenaba ejecuciones por capricho, castigaba con dureza y mantenía a todos en tensión constante. Para los romanos de a pie, vivir bajo su gobierno era como caminar sobre un suelo de cristal. Nunca sabías cuándo se iba a romper. Su psicología sigue siendo un misterio. ¿Estaba loco? ¿Era simplemente un joven malcriado con poder ilimitado? ¿O era todo un teatro para demostrar que nadie podía detenerlo? Quizá un poco de todo. Lo que está claro es que el poder absoluto y la soledad lo transformaron en alguien impredecible. No todo fue negativo. Algunas fuentes dicen que tenía destellos de generosidad, que podía ser ingenioso y hasta gracioso, pero la misma mano que regalaba favores podía firmar una condena de muerte al instante. Esa dualidad lo hacía fascinante y aterrador al mismo tiempo. Su reinado duró solo 4 años, pero fue suficiente para dejar una marca imborrable en la historia. Su final fue tan dramático como su vida. En el año 41 después de Cristo, C, un grupo de conspiradores, entre ellos miembros de su propia guardia, lo asesinó. Roma, entre el alivio y la sorpresa, se quedó con la memoria de un emperador que había llevado la excentricidad y la crueldad al extremo. ¿Por qué recordamos a Calígula? Porque representa lo que pasa cuando el poder, el miedo y la obsesión se combinan en una sola persona. Nos dejó historias que parecen sacadas de una comedia absurda. El caballo senador, la guerra contra las olas, los festines delirantes. Pero detrás de esas anécdotas graciosas hay una lección seria. El poder absoluto puede volver a cualquiera impredecible. Imagina vivir en su Roma. Un día podías estar invitado a un banquete con pavos reales asados y copas de vino interminables, y al siguiente podías acabar en desgracia por haber mirado al emperador de la forma equivocada. Una mezcla constante de miedo, sorpresa y desconcierto. Calígula no gobernó mucho tiempo, pero nos dejó una advertencia que ha sobrevivido siglos. Un líder excéntrico no es solo motivo de risa. Puede ser un peligro real para todos los que lo rodean. Así que, al cerrar este capítulo,
piensa en esto. Si alguna vez te has sentido raro o fuera de lugar, tranquilo. Al menos no intentaste convertir a tu caballo en político. Y con eso dejamos a Calígula atrás y avanzamos hacia otro emperador romano igualmente famoso y polémico, Nerón, el hombre que amaba la música, el teatro y, según dicen, tocaba mientras Roma ardía. Capítulo 3. Nerón, música, fuego e infamia. Si Calígula fue el emperador del caos, Nerón fue el emperador del drama. Y no cualquier drama. Él pensaba que la vida entera era un escenario y que él era la estrella principal. Nerón subió al trono en el año 54 después de Cristo. C, con solo 16 años. Sí, 16. Una edad en la que hoy muchos adolescentes apenas están aprendiendo a conducir o tratando de colarse a fiestas. Pero Nerón recibió un imperio entero. Al principio no lo hizo tan mal. Tenía consejeros sabios y durante los primeros años las cosas marcharon más o menos bien. Pero cuando descubrió que podía hacer lo que quisiera, la historia dio un giro. Lo que más le gustaba a Nerón no era gobernar, ni hacer leyes, ni planear batallas. Lo suyo era el arte. Le apasionaba la música, la poesía, el teatro, y hasta aquí todo bien. El problema era que no solo quería disfrutar del arte, quería ser el artista. Obligaba a la élite de Roma a asistir a sus actuaciones. Imagina ser un senador, sentado en un teatro abarrotado, sudando bajo el sol, sin poder irte porque el emperador está tocando la lira, durante horas. Se dice que algunas mujeres dieron a luz en medio de sus presentaciones y que algunos hombres fingían desmayarse para escapar. Pero Nerón no se rendía. Estaba convencido de que era un genio. Y en cierto modo tenía talento, pero Roma necesitaba un líder, no un rockstar. El momento que definió su reinado llegó en el año 64 después de Cristo. C, el gran incendio de Roma. Las llamas arrasaban la ciudad. La gente corría desesperada. El caos reinaba. Y la leyenda cuenta que Nerón estaba tocando música, cantando, acompañándose con su lira mientras la ciudad ardía. Ahora bien, los historiadores no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que es pura propaganda, que sus enemigos inventaron esa imagen para hundirlo. Otros piensan que quizá sí tocó, pero lejos del fuego, como una forma artística de sobrellevar la tragedia. Sea verdad o no, la imagen quedó grabada. Nerón, cantando mientras Roma se convierte en cenizas. Después del incendio, intentó reconstruir la ciudad. Amplió calles, estableció normas para construir con mayor seguridad y hasta ofreció refugio a los afectados. Pero también aprovechó la desgracia para cumplir un capricho: construir su Domus Aurea, la Casa Dorada. Y no exageraba: muros recubiertos de oro, techos con piedras preciosas, salones enormes y hasta un lago artificial. Era como un parque temático de lujo personal. Roma, aún oliendo a humo, no estaba muy contenta con este proyecto. La vida privada de Nerón también era un torbellino. Se casó varias veces. Tuvo relaciones conflictivas y llenas de escándalo. Llegó a mandar asesinar a su propia madre, Agripina, quien había sido clave para que él llegara al poder. Al principio, intentó hacerlo de manera creativa. Diseñó un barco que se partiera en dos para que ella se ahogara. Pero Agripina sobrevivió al accidente, así que él buscó otros métodos más directos. No es precisamente la relación madre-hijo que verías en una postal del Día de la Madre. Con el paso de los años, Nerón fue perdiendo apoyo. El Senado lo detestaba, los militares se rebelaban y el pueblo murmuraba contra él. Pero Nerón seguía convencido de su grandeza. Incluso viajó a Grecia
para participar en concursos artísticos. Y claro, siempre ganaba. Aunque se cayera de un carro en una carrera, igual le daban el premio. Porque ¿quién se atrevería a decirle al emperador que perdió? Finalmente, en el año 68 después de Cristo. C. El imperio ya no lo aguantó más. Hubo rebeliones, traiciones y un golpe de realidad. Nerón ya no tenía a nadie de su lado. Abandonó Roma y, según las crónicas, antes de morir exclamó: «¿Qué artista muere conmigo? Ni qué emperador, ni qué líder. Number, un artista». Esa frase resume a la perfección quién fue Nerón. Entonces, ¿cómo recordamos a este emperador? Algunos lo ven como un tirano cruel, otros como un excéntrico artista frustrado. Probablemente fue un poco de ambas cosas. Lo cierto es que dejó una marca imborrable. Un gobernante que confundió el trono con un escenario y que convirtió a Roma en público cautivo de su show personal. Al cerrar los ojos esta noche, imagina a esos pobres senadores atrapados en un teatro, aplaudiendo sin parar mientras Nerón canta su enésima canción. O imagina su casa dorada brillando bajo el sol, rodeada de un pueblo que aún sufría las pérdidas del incendio. Una mezcla de tragedia y espectáculo que solo la historia podía regalarnos. Con Nerón entendemos que el poder puede alimentar la vanidad y que la obsesión con el arte, cuando se mezcla con la política, puede terminar en desastre. Y ahora, dejemos al artista de Roma y avancemos al siguiente emperador extraño. Cómodo, el hombre que se creía Hércules y que bajó a la arena del Coliseo a pelear como gladiador. Capítulo 4. Cómodo, el emperador gladiador. Si Calígula fue el emperador del caos y Nerón el emperador del drama, entonces Cómodo fue el emperador del espectáculo. No se conformaba con gobernar. Quería brillar en el escenario más grande de Roma, el Coliseo. Cómodo era hijo de Marco Aurelio, el emperador filósofo. Sí, el mismo que escribió Meditaciones, un libro lleno de sabiduría estoica que todavía se lee hoy en día. Uno pensaría que, con un padre tan reflexivo, el hijo sería parecido. Serio, prudente, amante de la filosofía. Pero no. Cómodo salió todo lo contrario. Donde Marco Aurelio buscaba calma y virtud, Cómodo buscaba aplausos y gloria personal. Cuando subió al trono en el año 180 después de Cristo. C. Roma todavía era poderosa, pero la gente estaba cansada de guerras y necesitaba estabilidad. ¿Y qué les dio Cómodo? ¿Un show? Estaba convencido de que era la reencarnación de Hércules. Y no lo decía en plan metafórico. Literalmente se vestía como él: piel de león, clava de madera en la mano, estatuas suyas por toda la ciudad, mostrando músculos exagerados. Pero no se conformaba con la imagen. Quería demostrarlo en la arena. A diferencia de otros emperadores que observaban los juegos de gladiadores desde sus palcos dorados, Cómodo bajaba al ruedo. Peleaba con gladiadores, cazaba animales y se presentaba como la estrella principal del espectáculo. Por supuesto, no era un combate justo. Sus oponentes eran elegidos cuidadosamente. A veces estaban heridos, a veces usaban armas falsas, y en el caso de los animales, siempre había arqueros cerca para asegurarse de que nada saliera mal. Vamos, que la función estaba amañada, pero a Cómodo no le importaba. Cada victoria reforzaba su idea de ser Hércules en carne y hueso. Participó en cientos de combates. Le encantaba sentir la ovación del público, aunque era una ovación forzada. Porque, seamos sinceros, ¿quién iba a arriesgarse a abuchear al emperador? Una mala cara podía costarte la vida.
así que los aplausos eran ensordecedores, aunque tal vez un poco nerviosos. El problema era que estos caprichos costaban mucho dinero. Organizar combates, banquetes y espectáculos sin fin drenaba las arcas del imperio. Y para colmo, Cómodo cobraba a Roma por sus propias actuaciones. Sí, se hacía pagar como si fuera una estrella contratada para el show. Pero su extravagancia no se quedaba en la arena. Renombró Roma como colonia comodiana y hasta cambió los meses del año para ponerles sus títulos. Imagínate vivir en una ciudad donde agosto ya no es agosto, sino mes de Cómodo. Era como reescribir el calendario para alimentar su ego. Y, como no, también estaba la paranoia. Como muchos emperadores antes que él, sospechaba de todos. Ejecuciones, traiciones y castigos se volvieron comunes. Su obsesión con el control y su afán de espectáculo crearon un ambiente tenso, donde nadie se sentía seguro. Uno de los episodios más extraños fue cuando cazó avestruces en el Coliseo. Después de cortar la cabeza de una, levantó la espada y el cuello ensangrentado hacia los senadores sentados en las gradas, como diciendo: «Ustedes son los siguientes». No es precisamente la forma de ganarse la simpatía del Senado. Al final, su comportamiento excesivo y su crueldad cansaron a todos. Su propia corte conspiró contra él. En el año 192 después de Cristo, C, su amante, lo envenenó. Como el veneno fue lento, un luchador llamado Narciso lo estranguló en su baño. Así terminó la vida del emperador gladiador, no en la arena, sino en la intimidad de su palacio. Cómodo dejó un legado extraño. Por un lado, es visto como uno de los emperadores que aceleraron la decadencia de Roma. Su obsesión con los espectáculos, su negligencia política y su ego desbordado debilitaron al imperio. Pero, por otro lado, nos dejó imágenes inolvidables. Un emperador vestido de Hércules, luchando en el Coliseo, obligando a todos a aplaudir su heroísmo. En cierto modo, estaba adelantado a su tiempo. Cómodo quería fama, reconocimiento y la adoración del público. Si viviera hoy, probablemente sería una celebridad de redes sociales, transmitiendo sus combates en vivo y vendiendo merchandising de Hércules. Roma, sin embargo, necesitaba un gobernante, no un influencer. Y esa fue su caída. Así que, mientras te acomodas para dormir, imagina al Coliseo lleno, el sol cayendo sobre la arena, y en el centro un emperador convencido de que es un semidios, saludando al público que lo aclama, porque no tiene otra opción. Y ahora nos vamos al siguiente emperador raro, uno que también fue muy joven cuando subió al trono, pero que llevó la extravagancia a otro nivel: Heliogábalo, el adolescente que escandalizó a Roma con rituales, moda y excentricidades nunca vistas. Capítulo 5. Heliogábalo, el joven emperador poco convencional. Si pensabas que Calígula y Cómodo eran excéntricos, espera a conocer a Heliogábalo. Este joven llegó al trono con apenas 14 años, y en sus 4 años como emperador convirtió Roma en un escenario de rituales extraños, banquetes extravagantes y escándalos que todavía hacen sonrojar a los historiadores. Su verdadero nombre era Varius Avitus Vasianus, pero como sumo sacerdote del dios solar, el Gabal, terminó siendo conocido como Heliogábalo. Subió al poder en el año 218 después de Cristo. C, apoyado por su poderosa familia. Y desde el primer día dejó claro que no sería un emperador normal. Un dios extranjero en Roma. Roma era muy celosa de sus tradiciones religiosas, sus dioses, sus rituales, sus templos
eran parte de la identidad del imperio, pero Heliogábalo no se preocupó por eso. Trajo consigo el culto a su dios solar, representado por una gran piedra negra traída desde Siria, y ordenó que todos lo adoraran como divinidad principal. Imagina ser un romano devoto de Júpiter toda tu vida, y de repente el nuevo emperador adolescente te dice: olvídate de Júpiter, ahora adoras a esta roca negra. El desconcierto y la indignación no tardaron en aparecer. Escándalos y excentricidades. Heliogábalo no se limitó a imponer un dios nuevo. También se comportaba de formas que desafiaban las expectativas romanas de lo que debía ser un emperador. Se vestía con túnicas brillantes, usaba maquillaje, joyas y peinados extravagantes. Era un adolescente con todo el poder del mundo y una marcada inclinación por el espectáculo. Aceptaba, sin pudor, amantes de ambos sexos y no ocultaba su vida privada, algo que escandalizaba a la conservadora élite romana. Algunas fuentes antiguas incluso afirman que preguntaba a los médicos si podían convertirlo en mujer, lo que lo haría uno de los primeros personajes históricos en cuestionar abiertamente su género. Las cenas que organizaba eran legendarias. Invitaba a decenas de personas a banquetes llenos de platos exóticos y lujos innecesarios. Algunas veces jugaba bromas crueles a sus invitados. Soltaba animales salvajes en medio del banquete o servía comida de aspecto delicioso que resultaba ser incomible. Para él, era diversión. Para los demás, probablemente una pesadilla. Política y caos. Pero sus rarezas no eran solo personales. Como gobernante, Heliogábalo alienó al Senado, a los militares y al pueblo. Su obsesión con el culto solar lo llevaba a descuidar asuntos más prácticos, como la administración o la seguridad. Sus decisiones parecían guiadas por caprichos más que por estrategia. Roma no estaba preparada para un emperador tan poco convencional. Los senadores murmuraban, los soldados se quejaban, y la estabilidad del imperio empezaba a tambalearse. El fin de un emperador adolescente. En el año 222 después de Cristo, c. la paciencia se agotó. La guardia pretoriana, harta de sus excentricidades, conspiró contra él. Heliogábalo y su madre fueron asesinados brutalmente, sus cuerpos arrastrados por las calles y arrojados al río Tíber. Fue un final sangriento para un reinado breve pero inolvidable. Excéntrico, loco o adelantado a su tiempo. Hoy, los historiadores debaten cómo interpretar a Heliogábalo. ¿Fue simplemente un adolescente inmaduro con demasiado poder? ¿O fue una figura que desafió las normas de género y religión en una época que no estaba lista para ello? Seguramente un poco de ambas cosas. Lo cierto es que se convirtió en símbolo de lo extraño. No fue recordado por grandes conquistas ni por reformas políticas, sino por su extravagancia, sus rituales, sus banquetes y su descaro. Y es que su historia nos recuerda que los emperadores no solo podían ser crueles o paranoicos, también podían ser extravagantes, teatrales y vivir como si el imperio entero fuera su escenario personal. Una última imagen. Antes de cerrar este capítulo, imagina a Heliogábalo entrando en el Senado vestido con joyas brillantes, maquillaje impecable y túnicas de colores, exigiendo a los senadores que rindieran culto a una piedra negra. Imagina las caras de esos viejos conservadores, tratando de no desmayarse de la mezcla de furia y sorpresa. Heliogábalo tal vez no duró mucho en el trono, pero sin duda dejó una huella imposible de borrar. Y ahora nos alejamos de Roma y viajamos hacia África, donde nos espera otro emperador peculiar,
Gabra Maskal o Gebre Meskel de Etiopía, un gobernante solitario y visionario, cuya forma de ejercer el poder también resulta, cuanto menos, extraña. Capítulo 6. Gaius IV de Etiopía, el visionario solitario. Hasta ahora hemos paseado por Roma, con emperadores, que parecían personajes de teatro más que líderes. Pero nuestro viaje nos lleva ahora a Etiopía, un lugar con una historia riquísima y repleta de reyes y emperadores que a menudo se pasan por alto en los libros de historia occidentales. Y aquí encontramos a un personaje muy peculiar, Gaius IV, un emperador solitario, visionario y... sí, un poco excéntrico. Un emperador entre tradición y modernidad. Gaius IV reinó en el siglo XIX, una época en la que Etiopía estaba rodeada de potencias coloniales europeas que miraban el continente como un pastel para repartirse. Mientras tanto, él trataba de mantener la independencia de su país, aferrado a sus creencias, pero también obsesionado con su visión particular del poder. Era un emperador profundamente religioso, convencido de que estaba en comunicación directa con Dios. Esto, en sí mismo, no era tan extraño para un monarca de la época. Lo peculiar fue cómo llevó esa convicción a extremos que sorprendían a sus súbditos. Soledad en el poder. Gaius IV pasaba largas temporadas aislado. No confiaba en casi nadie. Los cortesanos se quejaban de que podía desaparecer durante días, encerrado en su palacio, rezando, meditando o simplemente evitando el contacto humano. Algunos lo describen como un ermitaño en el trono, alguien que prefería conversar con Dios antes que con sus ministros. Esta soledad también lo hacía desconfiado. Veía conspiraciones por todas partes. Mandaba vigilar a los nobles, a los soldados e incluso a su propia familia. Era como si viviera permanentemente en guardia, atrapado entre el miedo a los enemigos externos y la desconfianza hacia los internos. Reformas y obsesiones. No todo fue rareza. Gaius IV también intentó reformas ambiciosas. Quiso centralizar el poder, mejorar la administración y fortalecer el ejército. Pero a menudo sus decisiones parecían más impulsos que planes bien pensados. Por ejemplo, estaba obsesionado con castigar la corrupción. En principio, una buena idea, pero su método era tan severo que generaba más miedo que respeto. Algunos funcionarios fueron ejecutados por delitos menores, mientras otros se salvaron solo porque lograron convencer al emperador de que eran inocentes, o porque sabían halagarlo en el momento justo. También tenía una extraña relación con el lujo. Aunque predicaba austeridad y religiosidad, disfrutaba rodearse de símbolos de poder, tronos imponentes y ceremonias elaboradas. Era como un predicador que al mismo tiempo quería brillar como estrella en su propio escenario. Choques con Occidente. Uno de los rasgos más fascinantes de Gaius IV fue su actitud hacia las potencias europeas. Mientras muchos líderes africanos caían bajo el dominio colonial, él mantuvo Etiopía independiente. Mandaba cartas a reyes y presidentes europeos, reclamando respeto y a veces sermoneándolos con un tono casi paternal. Imagina ser Napoleón III o la reina Victoria y recibir una carta de un emperador africano diciéndote que obedecieras la voluntad de Dios o enfrentarías las consecuencias. Para los europeos era desconcertante, pero también un recordatorio de que Etiopía no era un territorio fácil de someter. El emperador que dividía opiniones. Para algunos etíopes, Gaius IV fue un líder fuerte que protegió la independencia y defendió la fe. Para otros, fue un tirano paranoico,
Demasiado aislado y caprichoso, su soledad, sus decisiones abruptas y su aura casi mística lo convirtieron en un emperador extraño, difícil de encasillar. Al final, fue depuesto en 1868. Su caída fue tan solitaria como su reinado. Y sin embargo, dejó huella. Su firmeza ayudó a mantener a Etiopía como uno de los pocos países africanos que resistió el colonialismo. Una última imagen. Imagina a Gaius IV en su palacio, rodeado de lujo pero completamente solo, escribiendo cartas a monarcas lejanos y convencido de que hablaba en nombre de Dios. Sus cortesanos esperando afuera, murmurando entre ellos, sin saber si el emperador saldría sonriente o furioso. Esa mezcla de religiosidad, soledad y poder absoluto es lo que lo convierte en uno de los emperadores más extraños de la historia. Su rareza no estaba en fiestas locas ni en shows de gladiadores, sino en su aislamiento y su obsesión con un destino espiritual que lo separaba de los demás. Y así dejamos Etiopía para volver al corazón del Imperio Romano, donde nos espera otro emperador peculiar. Esta vez, uno que perdió la nariz y la reemplazó con oro. Justinian II, el emperador de la nariz dorada. Capítulo 7. Justiniano II, el emperador de la nariz dorada. Roma y Etiopía nos dieron emperadores extravagantes, pero ahora volvemos a Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, donde encontramos a uno de los gobernantes más extraños de todos, Justiniano II. Y no lo recordamos por grandes reformas ni por victorias gloriosas. Lo recordamos porque perdió la nariz y se la reemplazó con una prótesis de oro. Un emperador ambicioso. Justiniano II subió al trono en el año 685 después de Cristo, con apenas 16 años. Tenía energía, determinación y un carácter fuerte. Quería devolverle a Bizancio el poder y el prestigio que había tenido en tiempos de Justiniano I. Sí, el de la Basílica de Santa Sofía. Pero su ambición chocaba con su temperamento. Era autoritario, impaciente y poco diplomático. Exigía obediencia absoluta, y si alguien no lo complacía, la furia caía de inmediato. La caída y el castigo. Como suele ocurrir con emperadores de carácter explosivo, sus enemigos no tardaron en aparecer. En el año 695, una revuelta lo derrocó. Los rebeldes no se conformaron con quitarlo del poder. Decidieron humillarlo. Le cortaron la nariz. En Bizancio, esta mutilación tenía un sentido político. La idea era que alguien desfigurado no podía volver a gobernar. Un emperador debía verse majestuoso, casi divino, y un rostro mutilado lo hacía indigno del trono. Para sus enemigos, era el fin definitivo de Justiniano. El regreso inesperado. Pero aquí empieza lo raro. Justiniano no aceptó su destino. Huyó, reunió apoyos y tras años de exilio regresó decidido a recuperar el trono. El detalle más sorprendente: volvió con una nariz nueva, hecha de oro. Imagina la escena. La gente de Constantinopla ve llegar al antiguo emperador, al que creían acabado, ahora brillando con una nariz metálica que relucía bajo el sol. Era grotesco y majestuoso al mismo tiempo. Y funcionó. Consiguió recuperar el poder en el año 705. El emperador de la venganza. Si Justiniano ya era duro antes, después de su regreso se volvió implacable. Nunca olvidó quién lo había traicionado. Los castigos fueron brutales, las ejecuciones numerosas, y su fama de cruel se consolidó. Gobernaba con la dureza de alguien que había probado la humillación y jurado no volver a sufrirla.
La nariz dorada se convirtió en símbolo de su autoridad, pero también de su carácter vengativo. Era como si su rostro metálico reflejara un corazón endurecido por la rabia. Lo extraño de todo esto. Lo curioso es que, en medio de esta historia sangrienta, el detalle que más nos queda en la memoria es la nariz. En un mundo lleno de coronas, túnicas y cetros, Justiniano se presentó con un rostro dorado, que lo hacía parecer una figura de teatro más que un emperador real. Era un recordatorio visual de que la política bizantina era cruel y de que las segundas oportunidades podían venir con un brillo metálico. El segundo final. Su segundo reinado tampoco duró mucho. Los mismos defectos que lo llevaron a caer la primera vez reaparecieron. Exceso de dureza, poca diplomacia, demasiada ambición. En el año 711, otra revuelta lo depuso. Y esta vez no hubo retorno. Fue ejecutado, y con él murió la extraña era del emperador de la nariz dorada. ¿Qué nos deja Justiniano II? Su historia nos habla de resiliencia, pero también de obsesión. Pocos emperadores regresaron al poder después de una humillación tan grande. Su prótesis de oro es un símbolo tanto de su tenacidad como de su rareza. ¿Quién más podía convertir una mutilación en un accesorio de lujo? Al mismo tiempo, es un recordatorio de lo peligroso que puede ser un líder obsesionado con la venganza. Su regreso fue brillante y sorprendente, pero terminó en más violencia, más sangre y otro final trágico. Una última imagen. Imagina a Justiniano entrando en la sala del trono, la luz de las antorchas reflejándose en su nariz dorada, los cortesanos inclinándose sin saber si mirar al suelo o al brillo metálico de su rostro. Ese contraste entre majestuosidad y rareza es lo que lo coloca en esta lista de emperadores extraños. Y así dejamos a Bizancio para viajar mucho más al este, hasta China, donde nos espera otro emperador famoso por sus obsesiones, Qin Shi Huang, el primer emperador que soñó con vivir para siempre, y terminó envenenado por sus propias pociones. Capítulo 8. Qin Shi Huang, el primer emperador obsesionado con la inmortalidad. Dejamos atrás Bizancio y su nariz dorada para viajar al otro extremo del mundo, la antigua China. Allí encontramos a uno de los emperadores más poderosos y al mismo tiempo más obsesionados de la historia, Qin Shi Huang, el primer emperador de una China unificada. Su legado es enorme, pero también lo son sus rarezas. El primer emperador. Qin Shi Huang subió al poder en el siglo III a.C., después de unificar varios reinos en guerra bajo un solo imperio. Fue un logro increíble. Carreteras, leyes unificadas, medidas estandarizadas, incluso el inicio de la Gran Muralla. En términos prácticos, fue un genio político y militar. Pero lo que realmente lo obsesionaba no era gobernar, era vivir para siempre. Qin Shi Huang no aceptaba la idea de morir. Creía que, como emperador del mundo civilizado, debía ser eterno. Y así empezó una de las búsquedas más extrañas de la historia, la de la inmortalidad. El miedo a la muerte. Desde joven, Qin Shi Huang vivía con paranoia. Tenía miedo de ser asesinado, de perder el poder, de que alguien envenenara su comida. Usaba dobles para despistar a posibles atacantes y rara vez dormía 2 noches seguidas en el mismo lugar. Pero su miedo más grande era la muerte misma. Esa obsesión lo llevó a rodearse de alquimistas, magos y charlatanes que prometían el secreto de la vida eterna. Le preparaban elixires mágicos, que en teoría lo harían inmortal. El problema es que muchos de esos brebajes estaban llenos de mercurio. Sí,
el mismo mercurio que hoy sabemos que es altamente tóxico. Cada sorbo que tomaba, pensando que le sumaba años de vida, en realidad lo acercaba más a la tumba. El emperador errante. La paranoia de Qin Shi Huang lo hacía viajar constantemente. Rara vez se quedaba en la capital. Organizaba largas expediciones por todo el imperio en busca de islas legendarias donde, según los mitos, vivían inmortales. Se decía que en el Mar del Este había sabios que poseían el secreto de la vida eterna, y el emperador enviaba flotas enteras para encontrarlos. Ninguna regresaba con buenas noticias, pero él seguía insistiendo. Imagina ser un marinero de aquella época, obligado a zarpar en busca de islas mágicas. Probablemente pensabas, esto es una locura, pero claro, no podías decírselo al emperador. El mausoleo eterno. Irónicamente, mientras buscaba la inmortalidad, Qin Shi Huang también planificaba su muerte. Mandó construir uno de los mausoleos más impresionantes de la historia, la tumba custodiada por el famoso ejército de terracota. Miles de guerreros de barro, cada uno con rasgos únicos, alineados para protegerlo en la otra vida. Es como si, por si acaso la inmortalidad fallaba, quisiera asegurarse de que en la eternidad no le faltara un ejército. Hoy, ese mausoleo es una de las maravillas arqueológicas más famosas del mundo. El final irónico. La historia tiene un humor cruel. Después de años de beber elixires de mercurio y obsesionarse con la vida eterna, Qin Shi Huang murió en el año 210 a.C., probablemente envenenado por sus propias pociones. Su obsesión fue literalmente lo que lo mató. Para un hombre que había conquistado reinos, levantado murallas y creado un imperio duradero, es irónico que su mayor enemigo fuera el miedo a la muerte. Legado de un hombre extraño. Qin Shi Huang fue tirano, visionario y paranoico a partes iguales. Estandarizó pesos y medidas, unificó la escritura, fortaleció el Estado, pero también quemó libros, enterró vivos a intelectuales que lo criticaban y gastó fortunas en búsquedas imposibles. Al final, lo recordamos tanto por su ambición como por su rareza. La imagen de un emperador poderoso vagando por su imperio, bebiendo venenos creyendo que eran elixires, resume la contradicción de su vida, grandeza y absurdo entrelazados. Una última imagen. Imagina a Qin Shi Huang en una de sus expediciones, rodeado de consejeros que le ofrecen botellas brillantes de elixir eterno, bebiendo con esperanza mientras los sirvientes se miran entre sí con miedo. Y a lo lejos, miles de guerreros de barro esperando en silencio, preparados para custodiarlo en la eternidad que nunca alcanzó en vida. Y así, dejamos China y nos trasladamos a la Europa medieval, donde encontraremos a un rey que no buscaba la inmortalidad, sino que creía estar hecho de cristal. Nuestro siguiente protagonista, Carlos VI de Francia, el rey de vidrio. Capítulo 9. Carlos VI, el rey de vidrio. Dejamos atrás la China antigua y su emperador obsesionado con la inmortalidad para viajar ahora a la Francia medieval, donde encontramos a un rey que pasaba sus días convencido de que era de cristal. Sí, así como lo oyes, Carlos VI de Francia, también conocido como el rey de vidrio. Un comienzo prometedor. Carlos VI subió al trono en 1380, cuando tenía apenas 11 años. Al principio, se le veía como un joven lleno de energía, con posibilidades de ser un buen rey. Incluso lo llamaron Carlos el Bienamado. Francia estaba en guerra con Inglaterra, la famosa Guerra de los 100 años, y necesitaba un líder firme. Y durante los primeros años de su reinado,
parecía que todo iba por buen camino. Carlos organizó campañas, reforzó el poder de la monarquía y empezó a ganarse la lealtad de sus súbditos. Pero pronto, la historia tomó un giro inesperado. La locura aparece. En 1392, durante una expedición militar, Carlos sufrió su primer gran episodio de locura. De repente, sin motivo aparente, atacó a sus propios hombres, matando a algunos y dejando a todos aterrados. Fue el inicio de una larga serie de crisis mentales que marcaron su reinado. Con el tiempo, esos episodios se hicieron más frecuentes y extraños. Uno de los más peculiares fue su creencia de que estaba hecho de vidrio. Sí, vidrio. Estaba convencido de que si alguien lo tocaba con demasiada fuerza, se rompería en pedazos. El rey de vidrio. Por esta obsesión, Carlos tomaba precauciones ridículas. Mandaba reforzar su ropa con varillas de hierro para evitar quebrarse. Evitaba abrazos, evitaba moverse demasiado y obligaba a los que lo rodeaban a tratarlo como si fuera una figura frágil de porcelana. Imagina ser un cortesano en aquella época. Tenías que acercarte al rey con movimientos lentos, hablarle en voz baja y asegurarte de no rozarlo demasiado. Era como vivir al lado de un jarrón carísimo que podía enojarse y darte órdenes reales en cualquier momento. El reino en crisis. Mientras tanto, Francia se hundía en el caos. Con un rey incapacitado la mayor parte del tiempo, la corte se dividió en facciones rivales. Sus parientes luchaban por el control, los nobles se rebelaban, y la guerra con Inglaterra seguía su curso. El pueblo sufría hambre, impuestos abusivos y batallas constantes, mientras su rey creía que era de vidrio. La ironía era cruel. Un reino fuerte necesitaba un líder sólido, pero tenía uno que se sentía más frágil que una copa de vino. Otras rarezas. El delirio del vidrio no fue el único. Carlos también olvidaba quién era. No reconocía a su esposa ni a sus hijos, o deambulaba por los pasillos como un vagabundo. En algunas ocasiones, se negaba a bañarse o vestirse, quedándose en un estado que horrorizaba a la corte. Y, sin embargo, entre crisis y episodios, había momentos en los que volvía a ser lúcido. En esos instantes, intentaba gobernar, pero sus lapsos de cordura eran cada vez más cortos. El sufrimiento humano. Más allá de la rareza, la historia de Carlos VI es también trágica. Claramente, sufría una enfermedad mental en una época en la que no había tratamiento ni comprensión para ello. La gente lo veía como un castigo divino o como una maldición, y la política se volvía más cruel alrededor de su fragilidad. El rey de vidrio se convirtió en símbolo de un reino frágil, dividido y vulnerable. Su locura no solo lo marcó a él, sino a toda Francia, que durante su reinado cayó en desorden y debilidad frente a Inglaterra. El final. Carlos VI reinó durante más de 40 años, pero la mayor parte de ese tiempo estuvo incapacitado. Murió en 1422, dejando un reino devastado, sumido en guerras y crisis internas. Su figura quedó para siempre asociada a la fragilidad, al delirio y a la inestabilidad. Una última imagen. Imagina a Carlos VI sentado en su trono, rígido, con miedo de moverse demasiado, convencido de que cualquier golpe podría quebrarlo como un vaso. A su alrededor, cortesanos y nobles que lo miran con respeto forzado, pero también con impaciencia y desesperación. Esa imagen resume la paradoja de su reinado. Un rey con poder absoluto, pero atrapado en la fragilidad de su propia mente. Carlos VI nos recuerda que a veces la historia no la hacen solo las batallas o los tratados,
sino también las mentes quebradas y las obsesiones personales. Su rareza fue trágica, no graciosa, y tuvo consecuencias para todo un país. Y así dejamos Francia medieval para regresar a Rusia, donde nos espera otro emperador peculiar, famoso por su temperamento feroz y sus arrebatos violentos. Iván IV, el Terrible. Capítulo 9. Carlos VI, el Rey de Vidrio. Dejamos atrás la China antigua y su emperador obsesionado con la inmortalidad para viajar ahora a la Francia medieval, donde encontramos a un rey que pasaba sus días convencido de que era de cristal. Sí, así como lo oyes, Carlos VI de Francia, también conocido como el Rey de Vidrio. Un comienzo prometedor. Carlos VI subió al trono en 1380, cuando tenía apenas 11 años. Al principio, se le veía como un joven lleno de energía, con posibilidades de ser un buen rey. Incluso lo llamaron Carlos el Bienamado. Francia estaba en guerra con Inglaterra, la famosa Guerra de los 100 años, y necesitaba un líder firme. Y durante los primeros años de su reinado, parecía que todo iba por buen camino. Carlos organizó campañas, reforzó el poder de la monarquía y empezó a ganarse la lealtad de sus súbditos. Pero pronto, la historia tomó un giro inesperado. La locura aparece. En 1392, durante una expedición militar, Carlos sufrió su primer gran episodio de locura. De repente, sin motivo aparente, atacó a sus propios hombres, matando a algunos y dejando a todos aterrados. Fue el inicio de una larga serie de crisis mentales que marcaron su reinado. Con el tiempo, esos episodios se hicieron más frecuentes y extraños. Uno de los más peculiares fue su creencia de que estaba hecho de vidrio. Sí, vidrio. Estaba convencido de que si alguien lo tocaba con demasiada fuerza, se rompería en pedazos. El Rey de Vidrio. Por esta obsesión, Carlos tomaba precauciones ridículas. Mandaba reforzar su ropa con varillas de hierro para evitar quebrarse. Evitaba abrazos, evitaba moverse demasiado y obligaba a los que lo rodeaban a tratarlo como si fuera una figura frágil de porcelana. Imagina ser un cortesano en aquella época. Tenías que acercarte al rey con movimientos lentos, hablarle en voz baja y asegurarte de no rozarlo demasiado. Era como vivir al lado de un jarrón carísimo que podía enojarse y darte órdenes reales en cualquier momento. El reino en crisis. Mientras tanto, Francia se hundía en el caos. Con un rey incapacitado la mayor parte del tiempo, la corte se dividió en facciones rivales. Sus parientes luchaban por el control, los nobles se rebelaban, y la guerra con Inglaterra seguía su curso. El pueblo sufría hambre, impuestos abusivos y batallas constantes, mientras su rey creía que era de vidrio. La ironía era cruel. Un reino fuerte necesitaba un líder sólido, pero tenía uno que se sentía más frágil que una copa de vino. Otras rarezas. El delirio del vidrio no fue el único. Carlos también olvidaba quién era. No reconocía a su esposa ni a sus hijos, o deambulaba por los pasillos como un vagabundo. En algunas ocasiones se negaba a bañarse o vestirse, quedándose en un estado que horrorizaba a la corte. Y, sin embargo, entre crisis y episodios, había momentos en los que volvía a ser lúcido. En esos instantes intentaba gobernar, pero sus lapsos de cordura eran cada vez más cortos. El sufrimiento humano. Más allá de la rareza, la historia de Carlos VI es también trágica. Claramente, sufría una enfermedad mental en una época en la que no había tratamiento ni comprensión para ello. La gente lo veía como un castigo divino o como una maldición, y la política se volvía más cruel alrededor de su fragilidad.
el rey de vidrio, se convirtió en símbolo de un reino frágil, dividido y vulnerable. Su locura no solo lo marcó a él, sino a toda Francia, que durante su reinado cayó en desorden y debilidad frente a Inglaterra. El final. Carlos VI reinó durante más de 40 años, pero la mayor parte de ese tiempo estuvo incapacitado. Murió en 1422, dejando un reino devastado, sumido en guerras y crisis internas. Su figura quedó para siempre asociada a la fragilidad, al delirio y a la inestabilidad. Una última imagen. Imagina a Carlos VI sentado en su trono, rígido, con miedo de moverse demasiado, convencido de que cualquier golpe podría quebrarlo como un vaso. A su alrededor, cortesanos y nobles que lo miran con respeto forzado, pero también con impaciencia y desesperación. Esa imagen resume la paradoja de su reinado. Un rey con poder absoluto, pero atrapado en la fragilidad de su propia mente. Carlos VI nos recuerda que a veces la historia no la hacen solo las batallas o los tratados, sino también las mentes quebradas y las obsesiones personales. Su rareza fue trágica, no graciosa, y tuvo consecuencias para todo un país. Y así dejamos Francia medieval para regresar a Rusia, donde nos espera otro emperador peculiar, famoso por su temperamento feroz y sus arrebatos violentos. Iván IV, el Terrible. Capítulo 10. Iván IV, el Terrible. Dejamos atrás a Carlos VI y sus delirios de cristal para viajar a la Rusia del siglo XVI, donde encontramos a uno de los emperadores más temidos y extraños de todos los tiempos, Iván IV, más conocido como Iván el Terrible. Y ojo, no le decían el Terrible porque contara chistes malos. El apodo venía de su carácter feroz, impredecible y muchas veces aterrador. Un niño marcado por la violencia. Iván nació en 1530 y quedó huérfano de padre a los 3 años y de madre a los 8. Desde pequeño vivió rodeado de intrigas, nobles ambiciosos y violencia. No es raro que creciera con un carácter duro, siempre sospechando de todos. Se convirtió en el primer zar de Rusia en 1547 y al principio mostró señales de ser un buen gobernante. Modernizó la administración, fortaleció la Iglesia ortodoxa y expandió el territorio ruso. Pero poco a poco, su lado oscuro fue ganando terreno. El zar de los arrebatos. Iván tenía un temperamento volcánico. Podía ser generoso un día y cruel al siguiente. Era famoso por sus explosiones de furia. En una ocasión, en medio de una discusión con su propio hijo, lo golpeó con su cetro y lo mató accidentalmente. Esa tragedia lo persiguió para siempre y se convirtió en una de las imágenes más icónicas de su reinado. La paranoia también lo dominaba. Creía que todos conspiraban contra él. Nobles, consejeros, incluso la Iglesia. Para mantener el control, creó la opricinina, una especie de policía secreta que vestía de negro y sembraba terror por todo el país. Ejecutaban, confiscaban tierras y perseguían a cualquiera que Iván considerara sospechoso. Rarezas y obsesiones. Iván IV no era solo cruel, también excéntrico. Se disfrazaba para caminar por Moscú y escuchar lo que la gente decía de él. Jugaba con la identidad como si fuera un espía en su propio reino. También tenía una obsesión con el poder absoluto. Veía traidores en cada esquina y reforzaba constantemente la idea de que solo él podía salvar a Rusia. Esa mezcla de paranoia y megalomanía lo hacía impredecible y, para muchos, aterrador. Otra de sus rarezas era su espiritualidad. Podía pasar horas rezando, escribiendo cartas religiosas
o debatiendo sobre teología, y al día siguiente ordenar la masacre de una ciudad entera. Esa contradicción entre fe y violencia lo hace aún más desconcertante. El saqueo de Nóvgorod. Uno de los episodios más terribles de su reinado fue el saqueo de Nóvgorod en 1570. Convencido de que la ciudad planeaba traicionarlo, envió a sus fuerzas a castigarla. Miles de personas fueron asesinadas, torturadas o exiliadas. Fue un acto brutal que sembró miedo en todo el país y reforzó su fama de despiadado. El hombre detrás del mito. A pesar de todo, Iván no fue solo un tirano sanguinario. También dejó un legado político importante. Fue el primero en llamarse Zar de Rusia, un título que transmitía la idea de un poder casi divino. Expansión territorial, reformas legales y fortalecimiento del Estado son parte de su huella. Pero, claro, lo que más recordamos son sus excentricidades y su crueldad. La imagen del zar que mató a su propio hijo, que caminaba disfrazado por las calles, que confiaba en guardias vestidos de negro para imponer el terror, es la que quedó grabada en la memoria colectiva. Una última imagen. Imagina a Iván IV en su trono, vestido con túnicas oscuras, rodeado de guardias que inspiran miedo, con una mirada intensa y paranoica. De un lado, el hombre que fortaleció a Rusia. Del otro, el tirano que sembró sangre y miedo. Esa dualidad es lo que lo convierte en uno de los emperadores más extraños y temibles de la historia. El final del zar terrible. Iván murió en 1584, jugando ajedrez, según cuentan las crónicas. Un final casi irónico. Un hombre que pasó la vida en guerras, intrigas y masacres, apagado en un juego de estrategia. Su muerte dejó a Rusia en crisis, pero su nombre quedó inmortalizado como símbolo del poder absoluto y el miedo. Reflexión. Con Iván el Terrible, entendemos que la rareza de un emperador no siempre se expresa en fiestas o caprichos, como vimos con Calígula o Nerón. A veces se manifiesta en la paranoia, la violencia y la incapacidad de confiar en nadie. Su excentricidad no era graciosa, era oscura y peligrosa, y con eso dejamos la Rusia de Iván y nos trasladamos al corazón de Europa Central, donde nos espera otro emperador peculiar, Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico. Un hombre tan obsesionado con la ciencia y lo oculto que convirtió su corte en un gabinete de curiosidades. Capítulo 11. Rodolfo II, el emperador alquimista. Dejamos atrás la Rusia sombría de Iván el Terrible, para entrar ahora en el Sacro Imperio Romano Germánico del siglo XVI, donde encontramos a un emperador muy distinto. No era un guerrero sanguinario ni un déspota vengativo. Namber, Rodolfo II, era más bien un excéntrico amante del arte, la ciencia y lo oculto. Un hombre que transformó su corte en Praga en un auténtico gabinete de curiosidades. Un emperador peculiar. Rodolfo II nació en 1552 y se convirtió en emperador en 1576. Gobernaba un imperio extenso, lleno de problemas políticos, guerras religiosas y tensiones internas. Y mientras todos esperaban que fuera un líder firme y activo, Rodolfo tenía otras prioridades. En lugar de pasar el tiempo en batallas o consejos de guerra, lo dedicaba a coleccionar objetos extraños, patrocinar artistas y rodearse de astrólogos, alquimistas y magos. Su corte se convirtió en un lugar fascinante y caótico, mezcla de museo, laboratorio y circo de rarezas. El coleccionista de lo insólito. Rodolfo amaba las colecciones. En su palacio acumuló pinturas de maestros como Durero y Bruegel, esculturas, relojes complejos
animales disecados, esqueletos y objetos exóticos traídos de todo el mundo. Su gabinete de curiosidades era famoso en Europa. Podías encontrar desde piedras preciosas hasta autómatas mecánicos que parecían cobrar vida. Era como un museo del futuro, pero también un testimonio de sus obsesiones. La pasión por la alquimia. Lo que más lo fascinaba era la alquimia. Creía que a través de ella podía descubrir secretos ocultos, transformar metales en oro, crear medicinas milagrosas, incluso alcanzar la inmortalidad. Patrocinaba a alquimistas de toda Europa, algunos serios y otros simples charlatanes que se aprovechaban de su entusiasmo. Su palacio estaba lleno de laboratorios donde se mezclaban sustancias, se calentaban hornos y se realizaban experimentos misteriosos. El aire debía de estar impregnado de humo, olor a azufre y promesas imposibles. Astrólogos y magos en la corte. Rodolfo también confiaba en astrólogos y ocultistas. Quería que le leyeran el destino en las estrellas, que interpretaran presagios y que lo guiaran en sus decisiones. Uno de sus consejeros más famosos fue Johannes Kepler, el gran astrónomo, que trabajó en su corte. Pero junto a Kepler había toda una troupe de personajes menos fiables, nigromantes, adivinos y magos de poca monta que le vendían ilusiones. El emperador solitario. A pesar de estar rodeado de tanta gente, Rodolfo vivía aislado. Era introvertido, desconfiado y se mantenía apartado de la política activa. De hecho, muchas veces delegaba el gobierno en otros mientras él se encerraba en sus colecciones o experimentos. Esto lo volvió impopular entre los nobles y debilitó su autoridad. El imperio necesitaba un gobernante firme, pero tenía un emperador distraído con pociones y relojes curiosos. Rarezas de carácter. Rodolfo sufría de melancolía, lo que hoy llamaríamos depresión. Pasaba largos periodos sin hablar con nadie, sin cambiarse de ropa y sin aparecer en público. Otras veces, de repente, se obsesionaba con un objeto, un animal o un experimento y pasaba días enteros dedicado a eso, ignorando todo lo demás. Hay historias de que coleccionaba animales vivos poco comunes y que los dejaba deambular por el palacio. Imagina caminar por un pasillo de mármol y encontrarte con un león o un avestruz, cortesía del emperador. El declive. Con el tiempo, su desinterés por la política lo debilitó aún más. Sus hermanos y otros miembros de la familia Habsburgo empezaron a conspirar contra él. Finalmente, perdió gran parte de su poder y quedó aislado en Praga, rodeado de sus objetos, pero sin control real sobre el imperio. Murió en 1612, dejando una imagen contradictoria. Un gobernante débil en lo político, pero un mecenas extraordinario para el arte y la ciencia. Un legado curioso. Hoy, los historiadores lo recuerdan como un emperador extraño, más interesado en los misterios del universo que en los problemas terrenales de su imperio. Su corte en Praga fue única, un lugar donde convivían genios como Kepler y charlatanes que prometían oro falso. Su rareza no estuvo en la crueldad, como en el caso de Iván el Terrible, ni en la locura destructiva, como Carlos VI. Fue la rareza del soñador excéntrico, del coleccionista obsesivo, del hombre que quería encontrar sentido en lo oculto, mientras el mundo real se le escapaba de las manos. Una última imagen. Imagina a Rodolfo II en un salón oscuro, iluminado por velas, observando un extraño autómata moverse mientras un alquimista le promete oro eterno y un astrólogo señala las estrellas en un mapa. Mientras tanto, afuera, el imperio espera decisiones que nunca llegan. Ese contraste entre grandeza cultural y debilidad política define al emperador alquimista.
Y así dejamos Praga y viajamos de nuevo a Bizancio, donde nos espera otro emperador extraño, recordado más por sus excesos y su vida despreocupada que por sus logros. Miguel III, el borracho. Capítulo 12. Miguel III, el borracho. Después de visitar la corte llena de alquimistas y rarezas de Rodolfo II, volvemos a Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, para conocer a un emperador famoso no por su sabiduría ni por sus logros militares, sino por su afición a la bebida. Te presento a Miguel III, más conocido como el borracho. Un emperador joven. Miguel III nació en el año 840 y subió al trono siendo todavía un niño. Durante los primeros años, su madre y otros regentes gobernaron en su nombre. Cuando finalmente tomó el control, todos esperaban que se convirtiera en un líder fuerte y decidido. Pero Miguel tenía otros planes, y esos planes incluían mucho vino. El apodo que lo persiguió. No todos los emperadores tienen un apodo tan directo como el borracho, y lo cierto es que se lo ganó con razón. Miguel era conocido por pasar más tiempo en fiestas que en el trono, más horas en tabernas que en reuniones de estado. Se rodeaba de amigos con la misma inclinación por la bebida, y juntos convertían el palacio en una especie de club nocturno de la época. Banquetes y excesos. Las fiestas de Miguel eran legendarias. Banquetes interminables, música, bailes y, por supuesto, litros y litros de vino. A veces incluso asistía a las ceremonias oficiales con síntomas claros de resaca o directamente borracho. Imagina ser un diplomático extranjero, viajando semanas para reunirte con el emperador, y al llegar encontrarte con un gobernante tambaleándose, con la copa en la mano y la mirada perdida. No es precisamente la imagen de grandeza imperial que uno espera. ¿Gobierno descuidado? Por supuesto, tanta fiesta tuvo consecuencias. El imperio necesitaba atención, fronteras que defender, enemigos que vigilar, leyes que reforzar. Pero Miguel prefería delegar esas responsabilidades en sus ministros y generales, mientras él seguía de banquete en banquete. Algunos de sus consejeros eran competentes y lograron mantener cierta estabilidad. Pero al final, el desinterés del emperador debilitó la autoridad central y aumentó el caos político. Las bromas crueles. Además de su afición al vino, Miguel era conocido por su humor pesado. Le gustaba gastar bromas crueles, a menudo a costa de sus propios súbditos o incluso de líderes religiosos. Se cuenta que en una ocasión organizó una especie de parodia religiosa en la que ridiculizó ceremonias sagradas mientras reía a carcajadas con sus amigos. Para una sociedad profundamente devota como Bizancio, estas actitudes eran escandalosas. No solo parecía un emperador irresponsable, también uno que no respetaba lo más sagrado. El lado militar. Curiosamente, a pesar de su fama de borracho, el reinado de Miguel III no fue del todo un desastre. Bajo su mando, o más bien bajo el mando de sus generales, Bizancio logró algunas victorias importantes contra los árabes y mantuvo cierto control en las fronteras. El problema es que esas victorias se atribuían más a la habilidad de sus comandantes que al emperador mismo. Miguel, en cambio, reforzaba su reputación de irresponsable. El final del borracho. La vida de excesos no podía terminar bien. En el año 867, Miguel III fue asesinado mientras dormía, víctima de una conspiración liderada por su propio protegido, Basilio el Macedonio, quien se convirtió en el nuevo emperador.
Así terminó la carrera de un gobernante que había cambiado la dignidad del trono por copas de vino y bromas pesadas. ¿Qué nos deja Miguel III? Su historia es un recordatorio de que un emperador no necesita ser cruel o paranoico para ser extraño. A veces, la irresponsabilidad y el exceso son suficientes para marcar un reinado como peculiar. Miguel III fue recordado como un hombre más interesado en las fiestas que en la política, más preocupado por la diversión inmediata que por el futuro de su imperio. Su apodo, el borracho, resume su legado con cruel precisión. Una última imagen. Imagina al emperador de Bizancio, rodeado de copas vacías, riendo con sus amigos, mientras afuera las fronteras del imperio arden en conflicto. Un hombre que tuvo en sus manos el destino de una gran civilización, pero que eligió perderse en el fondo de una copa. Y así dejamos a Miguel III y nos dirigimos hacia el mundo islámico medieval, donde encontraremos a otro gobernante peculiar, Al-Muqtadir, el califa que llegó al poder demasiado joven y vivió rodeado de lujos desmedidos. Capítulo 13. Al-Muqtadir, el califa de los lujos desmedidos. Dejamos Bizancio y a Miguel III, el emperador fiestero, para movernos ahora al mundo islámico medieval, concretamente a Bagdad, en el califato abasí, donde reinó un gobernante que pasó a la historia por su extravagancia y su obsesión con el lujo. Al-Muqtadir. Un califa demasiado joven. Al-Muqtadir subió al trono en el año 908, con solo 13 años. Sí, 13. Mientras otros niños de su edad estaban aprendiendo a leer o a jugar en la calle, él se convirtió en califa de uno de los imperios más importantes del mundo. Y claro, gobernar desde tan joven tuvo consecuencias. Al principio, su madre y los cortesanos tomaban las decisiones por él, pero a medida que fue creciendo, Al-Muqtadir mostró sus verdaderas prioridades. No tanto la política, ni la guerra, ni la administración, sino los placeres y la opulencia. La corte de los excesos. La corte de Al-Muqtadir se volvió famosa por su lujo exagerado. Sus palacios estaban llenos de mármoles, mosaicos, fuentes, perfumes y tejidos carísimos. Tenía eunucos, sirvientes, músicos y bailarinas por doquier. Uno de sus pasatiempos favoritos era coleccionar objetos extraños y valiosos. Animales exóticos, piedras preciosas, artefactos raros. Nada era demasiado extravagante para él. Algunos cronistas cuentan que incluso tenía jaulas con animales poco comunes, como jirafas y elefantes, para impresionar a sus invitados. Era como un emperador que había decidido convertir su palacio en un zoológico de lujo mezclado con un centro comercial de lo más exclusivo. El costo del lujo. El problema es que todo ese gasto desmedido vaciaba las arcas del califato. Mientras el pueblo sufría impuestos y necesidades, el califa disfrutaba de banquetes fastuosos y regalos extravagantes. Sus ministros trataban de controlar los gastos, pero Al-Muqtadir rara vez escuchaba. Siempre encontraba un nuevo capricho, un nuevo lujo que añadir a su vida cotidiana. Un califa débil. Además de su amor por el lujo, Al-Muqtadir era visto como un gobernante débil. No tenía el carácter fuerte ni la visión de otros califas anteriores. Se dejaba manipular fácilmente por consejeros y cortesanos, lo que generaba intrigas constantes en la corte. Mientras él disfrutaba de sus fiestas y colecciones, el califato abasí iba perdiendo poder real. Las provincias se rebelaban. Los gobernadores locales actuaban con independencia y el esplendor de Bagdad empezaba a desvanecerse. Una madre poderosa. Un detalle curioso es que su madre, Shagab, tuvo una influencia enorme durante su reinado. Se decía
que era ella quien realmente controlaba muchos asuntos importantes, mientras su hijo se perdía en los lujos. Algunos cronistas describen su gobierno como una especie de monarquía maternal, algo que no era común en la época. El final de un califa extravagante. Después de más de 20 años de reinado, en el año 932, Al-Muqtadir murió asesinado en una revuelta. Sus enemigos lo veían como un califa incapaz, más preocupado por el brillo del oro que por la solidez del imperio. Su muerte marcó un punto bajo en la historia abasí, y su legado quedó asociado al lujo excesivo, la debilidad política y el despilfarro. ¿Qué nos deja Al-Muqtadir? Su historia es un recordatorio de que los gobernantes, demasiado jóvenes y rodeados de lujos, corren el riesgo de perder el rumbo. Al-Muqtadir no fue un tirano cruel, ni un loco peligroso. Fue, más bien, un emperador atrapado en la tentación del exceso, incapaz de poner freno a sus caprichos, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Una última imagen. Imagina un palacio inmenso en Bagdad, lleno de fuentes, jardines perfumados y jaulas con animales exóticos. En medio de todo, un califa joven, rodeado de sirvientes y músicos, admirando una piedra preciosa mientras ministros preocupados intentan hablarle de problemas reales. Esa escena resume el contraste entre la grandeza de su corte y la debilidad de su reinado. Y ahora dejamos Bagdad y viajamos a Japón, donde nos espera otro emperador extraño, recordado no por el lujo ni por la crueldad, sino por su obsesión con el arte y la poesía. Go-Toba, el emperador poeta. Capítulo 14. Go-Toba, el emperador poeta. Dejamos atrás el lujo excesivo de Al-Muqtadir en Bagdad para viajar al Japón medieval, donde nos espera un emperador muy peculiar. No fue recordado por grandes conquistas ni por actos de crueldad, sino por algo mucho más delicado: su obsesión con la poesía y las artes. Te presento a Go-Toba, el emperador poeta. Un emperador joven y artístico. Go-Toba nació en 1180 y subió al trono siendo todavía un niño. Su reinado coincidió con una época complicada, en la que los samuráis y los shogunes estaban empezando a ganar poder real, mientras la figura del emperador quedaba más como un símbolo. Pero a Go-Toba eso no parecía molestarle demasiado. En lugar de obsesionarse con la política o con las guerras, él se volcó en lo que realmente le apasionaba: la poesía, la caligrafía y las artes en general. La pasión por los versos. Go-Toba adoraba escribir y organizar concursos de poesía. Invitaba a poetas, nobles y cortesanos a su palacio para competir en duelos literarios, donde cada uno debía improvisar versos elegantes, siguiendo reglas muy estrictas. Para él, la poesía no era solo entretenimiento. Era una forma de vida, un medio para mostrar refinamiento y espiritualidad. En una sociedad que valoraba mucho la belleza estética, Go-Toba llevó esta afición al extremo. Imagina a un emperador rodeado de pergaminos, pinceles y tinta, más preocupado por encontrar la metáfora perfecta que por atender informes políticos. El emperador coleccionista. No se conformaba con escribir poemas. También coleccionaba antologías, editaba compilaciones y hasta llegó a ordenar la creación de una de las más famosas colecciones de poesía japonesa, el Shinkokin Wakashu. En este proyecto trabajó directamente, corrigiendo y seleccionando poemas como si fuera un editor obsesivo. Era como un emperador convertido en crítico literario, con todo el poder y el tiempo del mundo para dedicarse a elegir los versos que más le gustaban.
otras pasiones artísticas. Además de la poesía, Goutova se interesaba por la música, la pintura y las artes marciales ceremoniales. Incluso se dedicaba a la herrería, fabricando espadas que, según cuentan, eran tan bellas como funcionales. Es curioso, mientras otros emperadores se obsesionaban con el poder militar, él se obsesionaba con perfeccionar una hoja de acero como si fuera una obra de arte. El choque con la política. Pero claro, ser emperador no era solo escribir versos. En algún momento, la realidad política lo alcanzó. Goutova intentó recuperar poder frente al shogunato, que dominaba de facto el gobierno de Japón. Organizó una rebelión en 1221, conocida como la Guerra Hokkyu, pero fue un desastre. El shogunato lo derrotó fácilmente y lo castigó con el exilio. Así, el emperador poeta terminó sus días lejos de la capital, sin poder real, pero con tiempo de sobra para dedicarse a lo que más amaba: escribir y coleccionar poemas. Rareza o vocación. Goutova no fue un loco ni un tirano, sino un gobernante que llevó al extremo su pasión artística. En un mundo donde la mayoría de emperadores eran recordados por guerras, conquistas o excesos, él fue recordado por versos y compilaciones literarias. Eso lo hace único, pero también extraño dentro del grupo de emperadores de la historia. Una última imagen. Imagina a Goutova en su exilio, sentado frente a un jardín zen, escribiendo poemas mientras contempla las flores de cerezo caer al suelo. No tiene poder, no tiene ejércitos, pero tiene palabras, y para él eso era suficiente. Su historia nos recuerda que, a veces, la rareza de un gobernante no está en sus excentricidades destructivas, sino en vivir para un ideal que parece demasiado delicado para el trono. Y ahora, dejamos Japón para cerrar nuestro viaje en Roma una vez más, con un emperador cuya historia resume perfectamente la mezcla de poder y rareza: Heliogábalo, el Agabalus, el adolescente que convirtió su reinado en un espectáculo de extravagancias. Capítulo 15. Heliogábalo, el emperador adolescente extravagante. Hemos viajado por Roma, Bizancio, Francia, Rusia, Etiopía, China, Japón y más, conociendo emperadores raros, excéntricos y hasta crueles. Para cerrar este recorrido, volvemos a Roma para reencontrarnos con uno de los casos más sorprendentes: Heliogábalo, el emperador adolescente que convirtió su reinado en una mezcla de espectáculo, escándalo y locura. Un emperador precoz. Heliogábalo, cuyo nombre real era Varius Avitus Vasianus, subió al trono en el año 218 después de Cristo. C, con apenas 14 años. Sí, 14. Imagina a un adolescente gobernando el imperio más poderoso del mundo. Lo que podía salir mal, salió mal. Desde el primer día, dejó claro que no pensaba ser un emperador común. Criado como sumo sacerdote del dios solar Elgabal, estaba convencido de que su misión era imponer este culto en Roma, aunque eso significara desafiar las tradiciones religiosas más sagradas de la ciudad. El dios extranjero. Roma siempre había sido flexible con las religiones, pero Heliogábalo fue más allá. Trató de reemplazar a Júpiter, Marte y los dioses tradicionales por su deidad solar. Mandó traer a Roma una piedra sagrada negra, símbolo de Elgabal, y ordenó que todos la veneraran. Para los romanos más conservadores, fue un escándalo. Sentían que su emperador estaba destruyendo las raíces mismas de la religión romana. Excentricidades y excesos. Pero la religión no era lo único. Heliogábalo también se hizo famoso por su vida privada y su sentido del espectáculo. Vestía con ropas brillantes, joyas y maquillaje.
organizaba banquetes extravagantes donde servía comidas exóticas en cantidades absurdas. A veces, soltaba animales salvajes en medio de los invitados, solo para ver cómo reaccionaban. Aceptaba amantes de ambos sexos y no ocultaba sus inclinaciones, algo que en Roma resultaba chocante. Algunos cronistas incluso afirman que llegó a preguntar a médicos si podían convertirlo en mujer. Para muchos romanos, aquello era incomprensible. Para otros, simplemente un signo más de su excentricidad. El emperador bromista. Uno de los episodios más famosos fue cuando, durante un banquete, mandó soltar tantas flores sobre sus invitados que algunos terminaron asfixiados bajo la montaña de pétalos. Era, al mismo tiempo, un chiste cruel y un símbolo de su estilo, exceso llevado al límite. También le encantaba humillar a los senadores, haciéndolos participar en banquetes ridículos o tratándolos como sirvientes. No era precisamente la mejor manera de ganarse aliados políticos. La política olvidada. Mientras tanto, el imperio sufría. Las tropas estaban descontentas. El Senado lo odiaba y el pueblo lo veía como un bufón peligroso. Heliogábalo no prestaba atención a los problemas reales del imperio. Solo pensaba en sus rituales, sus banquetes y su estilo de vida. Su madre y su abuela intentaban controlar un poco la situación, pero la paciencia de Roma se agotaba rápido. El final sangriento. En el año 222 después de Cristo, después de solo 4 años de reinado, la guardia pretoriana se cansó. Conspiraron contra él y lo asesinaron brutalmente junto con su madre. Sus cuerpos fueron arrastrados por las calles de Roma y arrojados al río Tíber. Fue un final violento y humillante para uno de los emperadores más excéntricos de la historia. ¿Rareza o rebeldía? Hoy, los historiadores siguen discutiendo sobre Heliogábalo. ¿Fue un loco adolescente con demasiado poder? ¿O fue alguien que, en cierta forma, desafió las normas de género, religión y poder de su época? Lo cierto es que Roma no estaba lista para un gobernante tan distinto. Su historia es trágica, pero también fascinante. Un recordatorio de lo que pasa cuando un adolescente con inclinaciones teatrales recibe el trono más poderoso del mundo. Una última imagen. Imagina a Heliogábalo en medio de un banquete, con túnicas brillantes, rodeado de flores cayendo del techo, riéndose mientras los invitados luchan por respirar. Esa escena exagerada, casi de caricatura, resume su reinado. Un espectáculo donde la extravagancia pesaba más que la política. El cierre de nuestro viaje. Y con Heliogábalo cerramos este recorrido por los emperadores más extraños de la historia. Hemos visto de todo: caballos senadores, emperadores artistas, reyes de vidrio, narices de oro, buscadores de inmortalidad, borrachos incorregibles y adolescentes que trataron de convertir el imperio en un carnaval. Lo extraño, lo excéntrico y lo absurdo forman parte de la historia tanto como las grandes batallas o los tratados importantes. Al final, estos gobernantes nos recuerdan que detrás de la corona y el poder había seres humanos con manías, miedos y rarezas que los hacían tan imperfectos como cualquiera de nosotros. Y así, llegamos al final de este viaje por las historias más raras, curiosas e inolvidables de los emperadores de la historia. Vimos que el poder no solo trae sabiduría, sino también mucha excentricidad. Ahora puedes cerrar los ojos despacio y llevar al sueño el mundo de estos personajes tan peculiares. Porque la historia no es solo guerras, reinos y grandes eventos. También está hecha de momentos humanos, divertidos y a veces sorprendentes. Gracias por acompañarme en este recorrido.
Nos vemos en los próximos videos e historias. Que tengas buenas noches y dulces sueños.